junio 30 de 2021, nos encontramos en la sede de la SAE y hoy el tema que nos embarca es las APP, Alianzas Público-Privadas. Nos acompaña en el día de hoy para hablar en el caso específico del Museo de Antioquia el ingeniero Juan Gómez Martínez y la periodista Pilar Velilla. Quisiéramos tener unas historias de cómo fue todo ese proceso de las alianzas público-sociales que se fueron haciendo y que han tenido esa característica en el servicio para la población de la ciudad. Le cuento que esa fue una alianza que surgió por el empeño de Pilar. Ella me visitó, yo creo que fue la primera visita que yo recibí en la alcaldía en el 98, y me dijo, vamos a perder la donación del maestro Fernando Botero. ¿Qué es eso? Yo no tengo ni idea. Y me contó que el maestro había ofrecido su colección para el Museo de Antioquia y no había dónde acomodarlo y necesitaba la colaboración de la administración municipal. Así empezó con una pura intriga de Pilar Velilla. Entonces organizamos un viaje a París a conversar con el maestro Fernando para que no nos quitara esa donación. Nos dijo, ya se la ofrecía a Bogotá sí la aceptó, pero les doy 10 esculturas y no sé cuántas salas de pinturas, y ahí nació esa unión entre el Museo de Antioquia y la administración municipal. Ya Pilar contará parte de la historia. Pues la verdad es que cuando yo llego al Museo de Antioquia le pregunto a la Junta, les digo, yo estaría interesada en venir a dirigir el museo, que realmente era un sitio, era una entidad que tenía una crisis gravísima económica e institucional. No, sus finanzas estaban en una circunstancia lamentable, estaba al borde del cierre, y tenía una promesa, una vieja promesa. Hacía 12 años, y yo lo sabía por mi ejercicio periodístico, el maestro Botero había ofrecido, ya había dado algunas cosas al Museo de Antioquia, pero había ofrecido que si el museo cambiaba, crecía, se transformaba, él iba a dar una donación grande. Yo entonces lo llamé como a los 5 o 6 días de estar en el museo y le dije, maestro, soy una señora de esta ciudad cualquiera, soy la directora actual, y lo llamo a preguntarle si la promesa que usted ha hecho está en pie. Vamos a cambiar, hay la decisión de la Junta de que el museo se transforme y se cambie de sede. Yo creo que no se demoró un segundo. Digo, sí, claro, si el museo cambia, incluso en la carta decía, si es un lugar verde, rodeado de árboles, de jardines, etcétera, yo doy, y hace esa lista. En realidad, yo sé, y lo entiendo así, la donación Botero de Bogotá era algo que él iba a hacer. Si uno lo mira desde el punto de vista de un artista como Fernando Botero, el hecho de tener un museo en su ciudad es una garantía de pasar a la historia. Pero él lo podía hacer, él tenía dinero para hacer un museo de él, pero no vale. Tiene que ser que se lo haga su ciudad, ese es el que vale. Entonces, él siempre había tenido la decisión de darle una donación a Bogotá. Él nunca nos negó la de Medellín, realmente nunca nos la negó. Solo llamaba y preguntaba, Pilar, ¿cómo vamos? Yo le decía, maestro, no es fácil, hay que hacer muchas cosas, pero tenga un poco de paciencia. Y un día, dramático, me dijo una frase que nunca olvidaré. Me dijo, Pilar, ¿usted cree que yo voy a ver esto en vida? Y yo le contesté, sin pensarlo, de manera muy responsable, se lo prometo. Cuando yo colgué dije, ni Dios, pues ni que yo fuera Dios. Pero, ¿por qué razón? Porque no era fácil arrancar, había que tomar muchas decisiones, ¿no, alcalde? Y no era poquito dinero. Y el solo edificio, que era de las empleadas públicas, me lo vendió Ramiro Valencia, que era del TFM, por $1. ¿1 peso? $1, para poder entregárselo al museo y poder hacer el Museo de Antioquia.
Y que hay que decir que es uno de los más bonitos de Colombia, ese Claro, edificio. es que le cuento que la jefe de planeación, Zoraida Gaviria, cuando entró a ese edificio, dijo que esto parece hecho para un museo. Así No, que, una belleza. y le cuento más, llamé a Tulio Gómez, arquitecto de Antonio Gómez, y le dije, hombre Tulio, usted asumiría la gerencia de la remodelación para el Museo de Antioquia, del Palacio Municipal. Digo, yo sí, estoy listo. Y no, pero un momento, ¿cuánto me va a cobrar como gerente? Y dijo, nada, yo voy a trabajar gratis. Así fue, abandonó prácticamente su oficina y se dedicó al Museo de Antioquia. Hay una cosa que la gente no conoce, tal vez ahora en la segunda etapa, en el ala sur del museo, el refuerzo que hubo que hacer. Ese edificio no estaba construido con todas las normas de seguridad y se reforzó. La gente se podrá dar cuenta que el edificio tiene ventanas por fuera y por dentro no. Falsas, ventanas falsas. No, la Paredes ventana falsas. que existía, pero entre la ventana y el nuevo muro que se hizo hay una estructura metálica alrededor de todo el edificio para reforzarlo, y así se hizo y así está funcionando, sin ventanas. Ya en la segunda etapa sí se reforzó por el patio y están las ventanas. Porque allá todavía está la semaforización de la ciudad y una planta telefónica. Una planta Y hay que telefónica. darle, alcalde, en ese momento era el alcalde de Medellín, un crédito a Tulio también, porque yo estoy segura que no era posible, diría yo, hacer ese trabajo en un año, y se hizo en un año, pero era porque Tulio estaba ahí. Y cuento como anécdota que llamaba al alcalde. De pronto decían, se acabó la plata. Tulio llamaba, Juan, no hay plata. Y el alcalde le contestaba, Tulio, ya está la plata lista, está en pantalla. Y me acuerdo que Tulio decía, ¿qué es que esté en pantalla? Dime qué quiere decir eso, yo necesito la plata, es en En mano, efectivo. en efectivo, claro. No, esa fue una aventura muy interesante. Nos fuimos para París y allá en París el maestro nos ofreció 10 esculturas monumentales. Terminó dando 23, porque cada que venía a Medellín ofrecía más. No, le voy a dar 14 cuando empezamos la demolición de una manzana completa. No decir en serio, y 14. Y así fue aumentando hasta 23. Y un día me dijo, yo no sé si tú sabes de la anécdota, me dijo, no vuelvo a Medellín. Y maestro, ¿qué le pasó? ¿Qué no le va a hicimos? volver? Y me dijo, no, es que cada vez que vengo les doy más. Yo me está saliendo muy caro. Le sale mucho más caro. Una claro. generosidad impresionante. Impresionante. Era algo, y cuando lo llamamos a decirle, ¿hay alguna posibilidad de demoler los edificios al frente del museo? Yo pensaba primero pues abrirle una zona de acogida y para hacer una plaza. Y él dice, pues si hacen una plaza yo mando 14 esculturas con las que estoy andando por todo el mundo. Y de verdad, cada vez llamaba y decía, ¿sabe qué? Tal vez la que tengo en tal parte, esa también la voy a mandar a Medellín. Fueron tantas que no había cómo ubicarlas en la plaza. Hubo que ponerlas en los andenes. Pues se ve que el maestro puso todo el corazón en ese trabajo, igualmente como lo hizo la alcaldía, igualmente como lo hizo la directora del museo en su momento. Pues fue un trabajo, además de una alianza entre la parte pública y privada, pero fue igual de corazón, porque era todo por el beneficio de la ciudad y por el servicio. Esto es realmente una alianza social, porque las alianzas público-privadas, alguien invierte un dinero y espera una retribución. Aquí hubo una inversión en una entidad que era privada, de carácter privado. El museo no es oficial, pero es público. Entonces, la alcaldía invierte una suma bastante grande de dinero. Solamente imaginen lo que costó comprar todos los edificios de la Plaza Botero, demolerlos y hacer una plaza, además de la repotenciación y todo el trabajo del museo. Pero el rédito ha sido infinito. Es decir, yo creo que no se termina de medir el beneficio que ese museo le da día a día a la ciudad y le seguirá dando por los siglos de los siglos.
Total. Entonces hay una utilidad. Y hay otra parte de la alianza, de esta alianza de amor, de compromiso con la ciudad, porque es un proyecto de ciudad que fue la de los privados. Es decir, las empresas de Medellín casi que se les convirtió como en una obligación. Yo no sé si usted sabe, alcalde, esto, Fabio Rico tomó el museo como si fuera pues el promotor. Y yo recuerdo que delante de mí llamaba a sus colegas presidentes de compañías y les decía, fulano, tu empresa va a dar tanto, así como Les daba la cuota de una vez. les daba la cuota. Fue una cosa muy bonita, Bancolombia, Suramericana, todas esas empresas que siempre han estado ahí, hicieron un negocio social. Y yo creo que ninguna se ha arrepentido de haberlo hecho. Yo creo lo mismo. Es que si la empresa privada son dueños, por lo menos tienen el nombre de las salas, porque todos colaboraron para hacer el museo. Eso fue muy bonito. Sí. No fue solo el municipio y el museo, sino que la empresa privada colaboró para hacer el museo. Y ahí viene el tema de que hay utilidades, claro que las hay, porque la comunidad lo que ve es una empresa que pone dinero donde no está ganando plata. Eso es como un mensaje, mire, yo, empresa privada que trabajo para obtener utilidades, me interesa invertir en proyectos sociales porque me comprometo con mi comunidad. Es un compromiso, correcto. Eso es una utilidad, eso es una utilidad de la marca gana con eso, claro que sí. Así es que podemos ver que las alianzas público-privadas definitivamente, además de tener un beneficio, en unos aspectos tienen otro concepto y es la parte social. En ese momento lo que nos interesa igualmente es que durante este seminario tengamos un compromiso de entender que las alianzas público-privadas realmente son convenientes para ambas partes. Así es que para este caso específico del Museo de Antioquia les tendríamos una pregunta. ¿Cuál fue el motivo o la necesidad de crear una APP para la transformación del Museo de Antioquia que se llevó a cabo durante la administración de su alcaldía? No, pues el motivo lo tenemos aquí, Pilar. Pues la razón, ella fue el motor. El motor que me comprometió, viajamos a París, hablamos con el maestro, llevamos planos de Medellín, le dijimos el museo aquí, y cuando dijo, porque le dijimos la escultura la ponemos a lo largo de la avenida La Playa, dijo no, todas en un mismo lugar. Ah bueno, entonces tumbamos esta manzana, compramos esa manzana, la tumbamos y hacemos ahí la plaza de las esculturas. Y así se hizo, se compró todo, se tumbó. Y recuerdo la anécdota de los árboles, planeación, planeó un montón de árboles en esa manzana. Y dijo, no, eso es un bosque que va a tapar las esculturas. Entonces cambiaron el diseño. Y dijo, no, es una plaza dura, se necesitan arbolitos, pero no tanto como le han puesto antes. Y ya se hizo mitad y mitad. Mitad y mitad. Sí. No, el bosque eso fue una cabecedura Pilar y nos metió en Pilar, En ¿cuál fue tu realidad, mayor lo- inspiración para poder crear ese motor de energía que nos llegara a tener el día de hoy el Museo de Antioquia? No, miren, yo lo veo de esta manera. Primero, nadie lo hace solo, menos una cosa de este tamaño. Es decir, el Estado tenía que estar ahí y el alcalde se comprometió desde su campaña y yo anoté, se comprometió. Por eso llegué de primero. Pero la verdad es que el papel de un gestor, en el caso mío fui un gestor, es primero soñárselo, porque si no se lo sueña no hay nada. Soñar que el museo va a cambiar y va a ocupar. Vimos 28 posibilidades diferentes de sedes. Yo fui hasta Bello una vez a decirle al alcalde Bello, ¿usted estaría dispuesto? Y casi me mata con bueno, Oye, razón. pero teníamos que tener el museo rápido. El caso es que la parte mía era la gestión, entusiasmar, enamorar del proyecto a una sociedad, empezando por su alcalde. Primero soñarlo, luego hacerlo posible. El resto es unir voluntades. ¿Ahí qué necesitamos? La voluntad de Botero, que había prometido esto 12 años atrás y Medellín no se lo había tomado. Aceptado. La voluntad de un alcalde que dice, me comprometo y nos hacemos el museo, y luego viene la idea de la plaza y dice, me comprometo, compro y voy a demoler los edificios.
que en un principio cuando hablamos de la plaza la gente me decía, Pilar, estamos oyendo todavía las bombas del narcoterrorismo, ¿quién va a comprar esos edificios y a demolerlos? Yo siempre decía, pues la alcaldía, porque es que es espacio público. O sea, el papel de uno es unir voluntades, la empresa privada, el Estado y la misma comunidad, porque la comunidad también tuvo unos gestos. Las primeras palmas que sembramos las regaló una urbanización. Se quedaron un día sin energía mientras las quitaban y las trasladaban. O sea, Medellín, mejor dicho, para decirlo en muy poco tiempo, en una frase muy corta, un problema del Museo de Antioquia se volvió en un asunto de la ciudad. La prensa ayudó, es decir, fue un proceso de medios de comunicación. La prensa, si al museo le dolía una uña, al día siguiente era primera página. Al museo le duele una uña. Me acuerdo cuando no había para comprar el papel higiénico, salió en primera página, hasta pena daba. O sea que aquí lo que hay es una unión de voluntades hermosa. Y lo que queremos es, con esta invitación que estamos haciendo, a un seminario en donde los empresarios, los constructores, los urbanistas, en fin, van a ver la posibilidad de hacerle a la ciudad grandes obras con alianzas público-privadas. Pues ponemos este ejemplo que es diferente en la medida en que fue el Estado el que puso la plata en este caso, pero que demuestra que estos son negocios rentables en lo social y en lo económico. Pilar, por fuera de cámaras, antes de empezar esta entrevista, me habías comentado algo del Museo de Antioquia en su primera sede, que había solamente una pequeña cantidad de usuarios que visitaban el museo. Pues, ¿Cuál fue ese cambio que se hizo de lo nuevo, de lo viejo a lo nuevo? Pues mire, las cifras son increíbles. Había 3 computadores, el director no tenía un computador. Había uno en contabilidad, uno en el comunicador y uno en la oficina. Pues, uno de ellos era donado por la Biblioteca Pública Piloto, entregado en comodato por la Piloto. O sea, en ese momento la Piloto, hoy no, por fortuna y también por la acción de alcaldías, de buenas alcaldías, la Piloto es sostenible. Pero en ese momento era la entidad más pobre de todas las culturales. Entonces yo dije, si el Museo de Antioquia recibe un comodato de un computador usado de la Piloto, el museo es mucho más pobre que la Piloto. Más o menos ese es un ejemplo que describe todo. Estaba ubicado en una de las zonas más complicadas de la ciudad, donde se evidenciaban todas las patologías sociales, y las más dolorosas, porque tenían que ver con niños. Estaba en sí mismo en una crisis institucional y tenía una crisis financiera. Entonces, pues el museo era en ese momento casi que un problema. Alguna persona de la Junta me dijo, Pilar, no aceptes, no hay nada que hacer, el museo estaba al borde del cierre. Eso, yo creo que las grandes crisis, y eso creo que nos sirve en este momento a todos los colombianos, son las que lo catapultan a uno a decisiones grandes, como que el museo que nos estábamos soñando era... De hecho, en ese momento ya era el segundo museo del país, por 2 razones, antigüedad e importancia de sus colecciones. Pero hoy lo es con todo el derecho y a pesar de que muchos museos han cambiado y han avanzado mucho, hoy sin embargo sigue siendo el segundo museo del país. Es que estaba a punto de cumplir 140 años. Wow. Y el turismo que trae ese museo y ese parque de la escultura, creo que Medellín y sus empresas han ganado mucho con eso. Plata. No, claro. El turismo que ha traído el museo y el parque de la escultura es increíble. Además del cambio de aspecto de la ciudad, todo. Creo que Pilar mencionó algo ahora, la situación de los habitantes de esa zona, pero fue un golpe bien importante el que hizo. Está lleno de prostitutas y las empleó Alcalde, yo le comentaba ahora a Pilar también que cuando yo recibo visitas de amigos o colegas de otras partes del país, yo los invitaba al museo para que lo conocieran, pero cuando salíamos los invitaba a tomar cerveza a esos bares. Y usted no sabe la emoción con que la gente recibía eso, estar un rato en estos bares realmente originales del sector y disfrutar del colorido, porque es una arquitectura totalmente distinta, pero es muy especial.
y ellos todos emocionados, les gustaba estar en trato con las señoritas del sector y esas conversaciones que se creaban. Así es que, aunque el sector de alguna manera tuvo un cambio, igualmente los turistas disfrutan de toda esa parte. Sí, o sea, los problemas del centro de la ciudad para ninguno de nosotros son ajenos. Correcto. Pero, por ejemplo, cuando me preguntaste de las estadísticas, en ese momento hicimos sacamos una estadística que nos reveló que el 0.03% de los escolares iban al museo. Y era lo que yo llamaba un peculado moral, o sea, un bien de la sociedad, un bien público como un museo y sus colecciones al servicio de muy poquitos. Y esos niños, hay una cosa hermosísima, al frente del museo, a menos de 6 metros en el callejón del viejo museo, había muchos bares, y bares donde se vendía de todo, chirrinchi, droga y todo. Y de pronto yo bregué mucho con la policía porque el Código Nacional de Policía no lo permite y eso. Y de pronto el de la esquina, el más complicado de todos, cerró. Y no, qué raro. Y abrió un señor una tienda de artesanía. Entonces a lo que concluimos, ¿por qué se fue? Es porque empezaron a llegar maestras con niños, jóvenes, universitarios, familias. Entonces estaba acabando la clientela de esos barrios. Era otra población distinta. Nosotros no estábamos ahí para hacer que el barrio estuviera, estábamos para hacer un proceso cultural, pero el proceso cultural hizo que las zonas se renovaran. Y no dice uno que esté perfecta, no está perfecta desafortunadamente, pero sí fue esa llegada de la plaza y del museo fue un detonante de transformación sin duda. Pilar, ¿cuáles fueron los aspectos más positivos y o beneficiosos que dejó este modelo de alianza? Para mí un ejemplo para nosotros, no solamente para los alcaldes, sino también para los empresarios. Es que si una sociedad tiene calidad de vida, hay clientes. Yo alguna vez, en ese proceso que es más fácil contarlo que vivirlo, porque también hubo tiempo para meterse a un baño a llorar y todo eso, porque era difícil. En ese proceso, yo alguna vez hablé con la plana mayor de los empresarios de Medellín, en Antioquia, y de verdad que yo les preguntaba, ¿a quién le piensan vender en el futuro? Es que si la sociedad se derrumba del todo, no hay clientes. O sea, todos tenemos que hacer, en la medida de nuestras posibilidades, que la sociedad cada día esté mejor, cada día tenga más recursos, cada día gane mejor salario, cada día tenga más tiempo libre, cada día sea más educado. Y la empresa privada también tiene un papel, claro, tiene empleados. Es responsabilidad de claro, todos tenemos. Hoy sí que lo estamos viendo. Ingeniero, ¿usted qué aspectos positivos vio de esta alianza? ¿Qué es lo que puede más destacar de esto? No, para mí, la transformación del centro de Medellín. El centro de Medellín es otra cosa antes del museo y después del museo. Y el atractivo que significa el museo y la Plaza de la Escultura, que usted ahora, a la hora que vaya, encuentra turistas. Antes no teníamos eso. Para mí lo más satisfactorio es eso, que es un polo de desarrollo y de visita obligada para todo el mundo, no solo los de Medellín, sino todos los turistas. Bueno, y de esta experiencia, ¿cuáles fueron los aspectos que a su juicio ameritaron mayores esfuerzos? Pues yo creo que la demolición de todas esas manzanas, eso fue muy duro. Y yo tengo varias anécdotas de eso. Le contaba ahora lo de Luna Park. Luna Park era un salón de billar que te dan un segundo piso. Yo estaba en las conversaciones del Caguana, muy bien acompañados, pero llamaba, ¿cómo va eso? No, alcalde, no se preocupe, va muy bien. Volví a llamar, no, alcalde, quédese tranquilo, todo va muy bien. Llegué por la noche y me dijo el hijo, ¿qué opinando de Luna Park? Lo que pasó en Luna Park y me dijeron que todo estaba muy bien.
En Bogotá se cayó un muro de una par y mató 2 personas. Ahí descansé yo porque fue en Bogotá, pero... Era Luna Park Bogotá, no Medellín. No, muchas anécdotas. No, muchas. Correcto. Pilar, en tu concepto, ¿cuáles fueron esos aspectos que de pronto tendrían que mejorarse si se tuviera que repetir la experiencia? Ay, qué pregunta. Primero me tienes que dar siquiera 2 horas, porque realmente lo que dice el alcalde es cierto. La cantidad de anécdotas son inagotables. Es decir, cada vez que se emprende un proyecto de esta naturaleza, siempre hay lecciones, ¿no? Lo importante, a mí me parece que, yo inclusive lo pensé muchas veces, hasta en la iglesia, porque ahí tenemos otras anécdotas. Cuando llegué ¿En la Veracruz? Fui a la Veracruz, el día que llegué, un 1 de abril, entré y fui a entrar al Museo Viejo y dije, no, seguí derecho a la Veracruz y fui y hablé con Dios y le dije, si esto ha de ser bueno para mi ciudad, permitidlo. Y salí y de la puerta miré y dije, y si me lo permitís, que yo sea capaz de manejar el orgullo, porque estas cosas no se pueden hacer por el reconocimiento, no pueden ser. Nadie, ni el alcalde, ni los que trabajan, ni nada. Son estos proyectos sociales, nacen del fervor, de la pasión, del servicio. Entonces, pues es muy difícil no sentirse orgulloso cuando uno mira esa plaza y el museo y todo. Pero uno se siente muchísimo más alegre cuando uno llega, por ejemplo en mi caso, con el Jardín Botánico. Un domingo fui y había 30.000 personas. Y no había evento. A mí se me chorreaban las lágrimas. Estaba lleno de gente de todas las clases sociales. Igual con el museo, cuando uno va y pasa la fila de muchachitos, es decir, La satisfacción. lecciones todas. Lo importante es entender que estás trabajando para la gente y que eso es un servicio social. Claro, y llega con tropiezos, pero hay que sobrepasar uno por uno. No, pues Claro, claro que sí. hay para escribir un libro. Hay muchas anécdotas que contar, pero sigamos con el orden de la entrevista. Recuerde, de su amplio ejercicio público como ingeniero, ¿por qué considera recomendable que las APP se ejecuten? Pues el ejemplo del museo y del Parque de las Esculturas yo creo que Es pionero, fue pionero, correcto. Ahora, las APP, el privado recibe beneficios. En las carreteras, el Estado pone las zonas y aporta unos recursos. El privado que construye recibe el beneficio de los peajes, por ejemplo. En este caso fue un acuerdo entre el Estado y los privados, sin ningún beneficio económico para los privados, sino un beneficio para la comunidad. Social. Un beneficio social. Para mí esta experiencia fue definitiva. Se pueden hacer cosas de beneficio social y beneficio, lo que decía Pilar ahora, también para la empresa privada. En este caso hay salas patrocinadas por la empresa privada y la gente recuerda el nombre de esa empresa que colaboró. Es un ejemplo importantísimo el que se dio con esta APP, si la podemos llamar así. Pilar, desde tu experiencia igualmente, danos una opinión respecto a por qué consideras importante que estas alianzas se hagan. A mí, más que de mi experiencia, desde mi papel de ciudadana, yo de verdad le diría a un empresario, pues puede haber alianzas público-privadas que digamos van a la fija, que el empresario sabe de sobra que el estudio financiero le da, le cuadra, y que va a obtener lo que él busca, que son utilidades, porque los negocios son para obtener utilidades, claro. Pero, por ejemplo, si un empresario arma su APP y de acuerdo pues con las especificaciones de la ley para un colegio, para una plaza de mercado, para unos proyectos que yo las llamo infraestructuras sociales, porque es que existen para prestar servicio. Entonces, aparte de que tiene utilidades, pues además tiene las utilidades como morales, pues
el hecho de saber que ese colegio que le va a devolver su inversión, puede que a más largo plazo, a menos, no sé, yo no soy la experta en APPs, es donde se está educando una nueva generación, pues yo creo que eso vale más que plata. O sea, deja plata y deja satisfacción. Definitivamente unidos hacemos más. Juntos podemos colocar el esfuerzo y hacer lo que una ciudad y una comunidad puede ayudar a contribuir a su transformación. Nos gustó muchísimo tenerlos en compañía, tener la compañía de ustedes que nos acompañaran y poner esa motivación a nuestros seminaristas de este encuentro, de por qué una APP realmente, además de tener beneficios tanto para la parte pública como para la parte privada, además tiene una protección social. Siempre la tendrá, siempre tendrá una protección social, pero en este caso particular del Museo de Antioquia, siendo pionero en este tipo de alianzas, ha hecho su labor, y eso como ven el día de hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. A ti.